Ya habíamos comenzado a estudiar Romanos capítulo 8, ¿verdad? La vez que vine, la vez pasada, en el servicio pasado, estudiamos también Romanos 9. Romanos 8 habla de cómo el pueblo se vuelve a la ley de Dios, cómo el pueblo busca las escrituras, pide las escrituras, y luego pues ese pueblo que está expuesto a las escrituras, ese pueblo pues produce arrepentimiento en el capítulo 9, se produce arrepentimiento, se produce, en el capítulo 9 habla de lo que Dios hace, pero también de lo que el hombre es. Eso lo vimos también en la vez pasada, en el ayuno pasado. Habla de la misericordia de Dios que Dios tiene con el pueblo, a pesar de su pecado, a pesar de que el pueblo estaba rebelde. Ahí en el capítulo 9 nos vamos a encontrar la palabra rebelde, nos vamos a encontrar que el pueblo no, dice que echó la ley tras sus espaldas, pero Dios tuvo misericordia del pueblo, ¿verdad? Como siempre lo se ha venido mostrando Dios, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Y luego en el último versículo del capítulo 9, vamos a leerlo. O sea, vamos a leer Nehemías 9:38. Nehemías 9:38, sí. Vamos a comenzar allí, que es el último versículo del capítulo 9. Entonces, vamos a ir a Nehemías 9:38. Dice que el pueblo, a causa de su rebelión, Dios les impuso pues digamos así, como unas clases de disciplina. Dios los perdonó, pero Dios permitió que todavía lo estuvieran juzgando los asirios, los gobiernos, ¿verdad?, de que estaban de planta de ese tiempo. Pero ellos no querían que volver a lo mismo, que otra vez estar subyugados, otra vez estar exiliados, ¿verdad? Entonces Nehemías 9:38, vamos a estar ubicados allí. Entonces el pueblo ya había vivido una vida sin la ley de Dios y habían vivido las consecuencias de vivir sin la ley de Dios. Entonces Nehemías 9:38, ¿qué hace el pueblo después que recibe la palabra, que es expuesto a la predicación, a la exposición de las escrituras? El pueblo comienza a revivir espiritualmente, a ser reconstruido espiritualmente. Y mire lo que dice Nehemías 9:38. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, por nuestros sacerdotes. Dice que hicieron ¿qué? Una promesa, un pacto, ¿verdad? Y este pacto, este compromiso, que se puede llamar también un compromiso entre dos partes, ¿cierto? Una parte que es la parte divina, Dios y ellos, o sea, es decir, ya ellos habían recibido el perdón de Dios, habían recibido la palabra de Dios, habían sido receptores, ¿verdad?, en sus corazones de la palabra. Entonces esto produjo en ellos un compromiso, ¿verdad? Un compromiso. Y dice: nosotros pues, a causa de esto, nosotros hacemos fiel promesa y la firmamos, o sea, la escribimos, la firmamos. No eran solamente palabras, sino que ya estaba quedando ¿qué? Escrito lo que ellos estaban. O sea, que era algo serio. No eran palabras solamente con que por lo menos estaban expresando, sino que ya quedaran firmadas esas palabras. Entonces, ahora vamos al capítulo 10, que es donde queremos desarrollar, seguir desarrollando. Pase la hoja, o ahí mismo, si queda ahí mismo. Entonces vamos a leer el capítulo 10, porque las Biblias están escritas
para nuestro provecho en orden, ¿verdad? Pero las Biblias hebreas no tienen número. Los primeros escritos no tienen número. Entonces dice, los que firmaron fueron Nehemías, gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Malut, Harín, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Barut, Mesulán, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai, Semaías. Estos eran los sacerdotes. Fíjense que esto va en orden. Los sacerdotes, como eran los que estaban puestos por Dios primeramente, entonces ellos fueron los primeros que firmaron. El gobernador, que era Nehemías, principalmente, ¿cierto?, que era el que los estaba, y los sacerdotes también firmaron. Entonces ahí comienza una lista que nosotros pues la pasaríamos de largo, pero dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces dice que en el versículo 10, y sus hermanos Sebaías, Odías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaía, Micaías, Meremot, de hoy, amén. Bueno, entonces resumen, toda una cantidad de personas, todo el pueblo, o sea, hizo un compromiso con lo que ellos ya habían recibido, porque ya ellos habían sido receptores de la obra de Dios por medio de su palabra. Entonces ahora ellos tenían que, o sea, les nació comprometerse y firmar. Entonces yo le he colocado un título a esta enseñanza: compromiso producido por Dios. Compromiso producido por Dios. O pacto. Un pacto producido por Dios en ellos. Entonces vemos que ellos habían sido receptores de ¿qué? Del capítulo 8, recibir la palabra, se expusieron, dice que desde el alba hasta el mediodía. Luego en el capítulo 9, ellos se produjo un arrepentimiento, lloraron, ¿verdad? También en el capítulo 8 lloraron, oyendo las palabras de la ley. Pero entonces, no solamente se quedó allí, ya, porque uno podría decir, bueno, ya nosotros también hacemos eso, lloramos en la iglesia, nos comprometemos, pero esto es una obra consecuente de haber recibido, ¿qué? Las palabras. O sea, lo importante de estar expuesto a la palabra de Dios o a la ley de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto va a traer compromisos también de nosotros. No solamente vamos a ser personas que oímos palabra de Dios, mensaje de Dios, el evangelio de Dios, y solamente nos vamos para nuestras casas y ya no pasa nada. O sea, fíjense que aquí habla de un compromiso producido por Dios, donde ellos también están respondiendo a lo que ya Dios había hecho. Dios hace una obra de espiritual en nosotros, pero no solamente se queda al aire, no solamente se queda con que Dios hizo una grande obra, Dios murió por nosotros, bueno, ya para nosotros Cristo hizo una gran obra, qué hermosa obra, ¿verdad? Y ya, o sea, se pasa y pasamos diciendo, pero, o sea, ¿a qué nos debe o a qué llevó Dios al pueblo con hacer una obra en ellos? Porque muchas personas hoy hablan de que la obra de Dios es grande, de que es hermoso, que Dios es esto, que Dios es grande,
pero no produce un compromiso en ellos de obedecerlo. Entonces es muy importante que nosotros que hemos sido receptores de la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué produce eso en nosotros? Entonces eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Entonces vamos a ver, número 1, compromiso de obedecer la palabra. Número 2, compromiso de vivir en santidad integral. Número 3, compromiso de sustentar la casa de Dios y a los que trabajan en la casa de Dios. Eso es lo que vamos a ver en este estudio, ¿verdad? En este momento. Entonces vamos a desarrollar el primer punto. Compromiso de obedecer la palabra de Dios. Ya leímos el capítulo 10, ¿verdad? Donde qué personas se comprometen con lo que ya Dios había hecho en sus vidas. Ellos firmaron, eso quedó sellado. Cuando eso era un sello que llevaban la firma y eso, o sea, que ellos eran responsables de lo que se estaban comprometiendo. No eran promesas, ¿verdad?, sueltas. Entonces, vamos a ver, número 1, compromiso de obedecer la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 10, pero ahora vamos a saltar al versículo 29. Nehemías 10, 29. Dice así. Vamos a leerlo textualmente. Dice de esta forma. Se reunieron sus hermanos, sus principales, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Amén. Mira el compromiso que hicieron. Ya habían recibido, porque esto no es solamente de recibir en un culto, de recibir el domingo en la mañana y irnos para nuestras casas. ¿Cómo estuvo el culto? Bien, hermoso, recibí. Gloria a Dios por esa palabra. Cualquier cosa que nosotros podamos expresar, gracias Señor por esa palabra, pastor, gracias por utilizarlo, bueno, todo eso está bien. Pero, o sea, más allá de que nosotros recibamos la palabra, ¿qué produce eso en nosotros? ¿Qué respuesta debe haber de nosotros hacia la gracia que está siendo manifestada en nuestras vidas? Y esto se da por sí solo. Esto no es porque el líder, el pastor, comienza a sugestionar las personas, sino porque esto les nació a ellos mismos. Esto no fue que el pastor los iba coaccionando o los iba presionando para que obedecieran. Como uno dice, le iba lavando el cerebro de que si no haces esto, te va a venir esto. Como uno de pronto puede hacer con los hijos a veces, que uno le dice, si tú haces esto, te voy a dar una bicicleta. O sea, no era de esa forma que ellos estaban obedeciendo, era un querer y un hacer producido por el mismo Dios en sus corazones. Y dice que se reunieron con sus hermanos, sus principales, miren los primeros que estaban, los principales. A esos son los que primero se les exige. Para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios había hecho una obra en el capítulo 8, que ya había puesto el querer y el hacer por su buena voluntad. Fíjese lo que dice de nuevo, y se reunieron con sus hermanos y sus principales, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada a Moisés, siervo de Dios, que guardarían, no solamente que escucharían, sino que guardarían y cumplirían. Sí, porque primero hay que guardarlo adentro, eso es una operación ahí interior, ¿verdad? Y cumplirían.
no se trata solamente de reflexionar. Hay personas hoy en día que se fueron para tal lugar a reflexionar. Pero Dios no solamente nos está pidiendo a nosotros, o Dios solamente no hace una obra solamente en la mente de nosotros, sino una obra completa, ¿verdad? Y dice que no solamente ellos entendieron, sino que también se comprometieron. No solamente reflexionaron, sino que también guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Entonces, ese es lo que se produce, lo que debe producir en nosotros recibir la gracia de Dios. No, como dice Santiago en el Nuevo Testamento, no soy oidores, sino hacedores de la palabra. O sea, y eso es un compromiso que no es a la fuerza y que no es producido solamente por la humanidad de nosotros. Ya en esto necesitamos la operación de Dios en nuestros corazones. Esto no lo producimos nosotros. Entonces, hubo uno, y esto me recuerda a Cristo, que hubo uno que guardó todo por nosotros. Hubo uno que no tuvo pecado, guardó todo por nosotros. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no tengamos que guardar nada, que podemos imaginarnos, no, y Cristo lo hizo todo y tú haces lo que tú quieras. Entonces, respuesta a esa gracia que hemos nosotros recibido, ¿cuál debe ser el camino en que debo andar? ¿Cuáles deben ser mis decisiones en la gracia que he recibido? O sea, estoy coherente, estoy recibiendo mucho de la cruz, pero ¿qué se manifiesta de mí para Él en agradecimiento? ¿Qué fruto? Hoy en día hay muchas personas que supuestamente reciben, pero ¿cuánto se manifiesta eso? Entonces, gracias a Dios, como dice Pablo, gracias a Dios por Jesucristo, que Él sí cumplió, aunque nosotros nos esforcemos, aunque nosotros queramos hacer todo bien, siempre vamos a fallar. Y por eso es que ahí debemos apoyarnos en Cristo y en el Evangelio. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esto nos debe llevar ¿a qué? A que Dios siga santificándonos. Ver la perfección, ver los mandamientos de Dios como algo donde tenemos que llegar, pero con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no vamos a poder. Entonces dice que se reunieron y comenzaron a decir que guardarían y cumplirían los mandamientos. Bueno, eso es lo primero. Ahora vamos a lo segundo que hicieron los receptores, los israelitas que estaban recibiendo la palabra del Señor. Lo segundo que hicieron fue un compromiso de vivir en santidad integral. Capítulo 10, versículos 30 y 31. 10, 30 y 31. Los dos versículos. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que en el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Amén. Bueno, fíjense lo segundo que hace el pueblo es un compromiso de vivir en santidad integral. Primero, dijeron que
Recuerden el mandamiento que Dios le había dado a Israel, que no se podían casar con los pueblos paganos, ¿verdad? Pero Con las como naciones de alrededor, que por ellos, la desobediencia al Señor lo mandó. el pueblo estaba mezclado con los paganos, el pueblo de Israel con los paganos. Habían matrimonios que más adelante creo que lo vamos a ver, matrimonios mixtos, ¿verdad? Donde habían israelitas con paganos. Entonces ellos tuvieron que deshacer eso. O sea, este compromiso que hicieron fue llevado a cabo. No fueron palabras solamente. Y esto me recuerda algo que dice la Biblia, que cuando vayas en Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, no, en palabras, ten cuidado con lo que dice. No, que tengas cuidado con lo que promete delante de los ojos de Dios. Que es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir nada. Entonces, ellos estaban haciendo un compromiso. A veces nosotros hacemos compromisos rápidos, emocionales. Estamos en la emoción del culto, de recibir, y estamos emocionados y comenzamos a decirle: Señor, heme aquí, llévame a los montes, llévame a las veredas, llévame donde tú quieras, envíame a mí, yo hago lo que tú me pidas, Señor. Y cuando se pasa la emoción que le dijimos al Señor, no queremos ir. No queremos. Señor, me comprometo a servirte en lo que tú me mandes, a la hora que tú me mandes, ¿verdad? Y hacemos el compromiso en la emoción del domingo, del culto, ¿verdad? Entonces, aquí habían, ¿cómo se llama esto? Santificación. Estaban sacando esta fue la propuesta que ellos hicieron ante Dios, sacar lo que no era de Dios. Santo significa apartado, para uso exclusivo de Dios. El pueblo es santo, significa apartado. Era un pueblo que es diferente, no un pueblo que estaba copiando lo que las naciones alrededor estaban haciendo. Entonces, Israel ya había copiado la imagen de las naciones de alrededor. Igual, nosotros como iglesia, Dios nos ha apartado. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No estamos llamados a imitar lo que el mundo hace, sino como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Sí, porque eso es lo que es. Imagínense, ser enemigo de Dios, imagínense. Por eso nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él nos apartó. Entonces ahora Dios nos está ¿qué? Santificando, limpiando todavía de cosas que aprendimos allá, de formas, de pensamiento, de ideas, ¿verdad? De cosas que aprendimos allá. Entonces, ellos estaban haciendo un compromiso de santificar su matrimonio, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos de sus hijas para los nuestros. Este era un compromiso que estaba de santificación. Y es lo mismo que nosotros pues debemos hacer. Si hemos recibido, ¿qué compromiso nace de nosotros? Que nace espontáneamente de nosotros para entregarle a Dios. ¿Qué tenemos que nosotros entregarle al Señor? ¿Qué tenemos que santificar nosotros de nuestras vidas? Y dice que ellos, asimismo, el versículo 31, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos de ese día, ni otro día santificado, o sea, apartado. Santificado significa apartado, o sea, apartado para Dios. Ustedes saben que
el pueblo de Dios tenía el día de reposo. Ese día solamente era para el Señor, pero ellos habían roto este mandamiento, lo habían echado por tierra. Ellos en día de reposo vendían y compraban, si ya ellos eso se los olvidó. Ellos, si venían a vender, ellos compraban. Entonces, o sea que, por ejemplo, lo que ya para nosotros sería que lo que nosotros apartamos para Dios, el tiempo, sea para Dios. Sea para Dios. Si nosotros apartamos el domingo, el tiempo para Dios, nosotros no tenemos, o sea, no podemos coger ese tiempo que hemos consagrado para Dios de toda la semana para nosotros descansar en Dios, porque el descanso no es dejar de trabajar. Hay personas que dejan de trabajar y siguen cansados, porque es que el descanso lo da Dios. Es más, el día de reposo es sombra de Cristo. El día de reposo de los israelitas es sombra de Cristo. O sea, que Él es el que nos da el reposo. Y en la semana nosotros tenemos, por eso esto nos hace reflexionar. O sea, por ejemplo, yo paso toda la semana trabajando. Y el domingo también. Entonces, ¿qué tiempo tengo apartado? Que significa apartado, consagrado o santificado para Dios. Ellos habían santificado un día, o Dios la había puesto desde el comienzo, que era un día que era para Él. Entonces, ese tiempo, tiene que haber un tiempo de toda la semana apartado para Dios, apartado para Él. No a buscar el reposo, porque el reposo nos lo da Cristo, pero sí a buscar en ese tiempo solamente estar pensando que por lo menos en Dios tengamos ese tiempo. Ya vieron los compromisos, ellos estaban recibiendo, pero ellos habían dejado de hacer cosas y las tenían que renovar. Porque no se trata solamente de estar recibiendo, ser consumidores de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no produce ningunos cambios en nuestros estilos de vida. Mira que aquí se metieron hasta con los matrimonios que iban a hacer. Hay personas que no, o sea, nada más meten el evangelio o la palabra el domingo, pero en las vidas de ellos no, en las decisiones que toman no. Entonces, fíjese el compromiso que ya estaban adquiriendo de lo que ellos estaban recibiendo, ya en ellos había una disposición de hacer otras cosas según lo que ellos ya habían recibido. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la gracia de Dios, el evangelio de Dios? Ahora, esto tiene que producir en nosotros, en la vida diaria, decisiones diferentes, modos y estilos de vida diferentes. Porque no podemos decir solamente que estamos recibiéndolo, pero ¿qué produce en mí para Dios? Si de allá baja la gracia divina, de aquí para allá que sube, cuando la gracia divina se recepciona en un corazón. Amén. Ser receptivo, por ejemplo. Esa es otra cosa que debemos tener en cuenta. Que lo que de aquí sale hacia arriba fue producido primeramente por Él. Entonces lo que sale de aquí para arriba tiene que ser para Él, no para gloria mía. Porque muchos hoy sí están dando cosas, sí están haciendo cosas, sí están, pero lo hacen para gloria de ellos mismos. Por ejemplo, Jesús les decía a los fariseos que no dieran las ofrendas para ser vistos. O sea, sí daban y sí trataban de hacerlo, pero era con el objetivo de ser vistos. Sí oraban largo, pero para ser vistos. Sí ofrendaban para ser vistos. Sí servían para ser vistos. Entonces ya ahí no es para la gloria de Dios.
que es lo que... Compromiso, tercer punto, compromiso a sustentar la casa de Dios y a los que trabajan en la casa de Dios. Nehemías 10, 32 al 36. Entonces, dice así, 32 al 36. Dice así. Dice, nos impusimos, noten esa palabra, no dice nos impusieron, ellos mismos nos impusimos, además, por la ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la propiciación, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados en cada año, para quemar sobre el altar de Jehová, nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traíamos a la casa de Dios, a la casa de Jehová, las primicias de nuestra tierra, las primicias de fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos, de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministraban en la casa de nuestro Dios. Amén. Bueno, fíjense, nosotros mismos ¿qué? Nos impusimos, ellos mismos. No era alguien desde adelante diciéndole, trae acá, pacta con Dios, trae que Dios te va a dar 100, da el 100 y Dios te da el 100. No, dice, nosotros mismos nos impusimos a traer, a restablecer la obra en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos fueron exiliados, se llevaron los utensilios, bueno, de allá trajeron varios utensilios de esos de nuevo. Ya el templo estaba hecho, pero no había quien sirviera, no habían los utensilios para servir, no había para hacer los sacrificios, la leña para el sacrificio. Entonces comenzaron a organizar todo ese sistema del templo, del sacrificio del templo, ¿verdad? Para reactivarlo de nuevo. Recuerden que ya eso no se estaba haciendo. Entonces, ¿qué produjo en ellos? ¿Qué produjo en ellos?